Computadoras cuánticas. Abstract. En este artículo se desarrollará los fundamentos, la historia y los conceptos básicos de lo que es la computación cuántica, empezando con la aparición del ábaco, 600 y 500 a.C., hasta el desarrollo de computadoras cuánticas realizadas dentro de diamantes. Introducción. En la edición de la 35 aniversario de la revista Electronic Magazine, hubo una publicación en especial, realizada por Gordon Moore, uno de los fundadores de Intel, en la cual reportó que la cantidad de componentes en un circuito integrado de silicio se había duplicado desde el año 1959 hasta 1965. Predijo que en 1975 se podrían incluir 6.500 de estos componentes en un solo chip. Hoy en día los componentes de un chip llegan a ser de 1.000 millones componentes. La propuesta del cofundador de Intel es verificada día a día y se la conoce como a la ley Moore al tener en cuenta dicha ley podemos darnos cuenta de que llegará un punto en el cual cada componente, transistor, ocuparía cada átomo de silicio en un chip y llegaría el fin de la evolución de la computación, lo que conlleva la necesidad de descubrir formas de seguir evolucionando en temas de computación. También con el alto coste computacional que exigía los cálculos de la evolución de sistemas cuánticos, Richard Feynman 1982 empieza a estudiar la computación cuántica, considerando a los sistemas cuánticos no como objetos a calcular sino como herramientas de cálculo. El área se desarrolló lentamente hasta que Pierre W. Shor en 1994 describió un algoritmo polinomial para factorizar enteros. Clásicamente el tiempo que cuesta realizar cálculos se puede reducir usando procesadores en paralelo. Para alcanzar una reducción exponencial es necesario un número exponencial de procesadores y por tanto una cantidad exponencial de espacio físico. Sin embargo, en sistemas cuánticos la capacidad de cálculo en paralelo crece exponencialmente respecto al espacio requerido por el sistema. Este efecto se llama paralelismo cuántico. 2. Historia. Antiguamente, los primeros modelos fueron manuales. Estos se remontan aproximadamente hasta 500 a.C., cuando los egipcios inventaron un artefacto que consistía en una serie de esferas atravesadas por varillas. Este artefacto fue cambiado y perfeccionado por los chinos, y posteriormente en el siglo XIII d.C. es cuando toma la forma clásica que conocemos. El ábaco está compuesto por 10 líneas con 7 esferas cada una. Una línea corta todas las líneas en dos partes, una más grande que la otra, ubicándose 2 esferas en la parte superior y 5 en la parte inferior. Mucho tiempo después, se desarrollaron modelos mecánicos y eléctricos. Es así que Blaise Pascal, en 1649, fabricó la pascalina, una máquina que hacía operaciones de 8 dígitos. En 1820, Charles Babbage, con la ayuda de la condesa Ada Byron, construyó 2 equipos totalmente mecánicos. Usaban ejes, engranajes y poleas para realizar cálculos. Byron fue la primera persona que programó una computadora. Tiempo después un lenguaje de programación fue nombrado como Ada en su honor. German Halleris desarrolló unas máquinas que clasificaban, ordenaban y enumeraban tarjetas perforadas. Estas se usaron en el censo realizado en 1890 por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Konrad Zuse, ingeniero alemán, en 1942, construyó la primera computadora digital, electromecánica binaria, programable. Entre 1937 y 1942 Atanasoff y Berry construyeron un prototipo compuesto de tubos al vacío, capacitors y un tambor de rotatorio para el manejo de los elementos de la memoria. Fue usada para resolver ecuaciones matemáticas complejas. En 1941 Turing construyó la Colossus, una computadora que usaba miles de válvulas, 2.400 bombas de vidrio al vacío y un escáner con capacidad de leer 5.000 caracteres por cinta de papel. En 1944 IBM, Interna Business Machines, construye la Mark I en cooperación con la Universidad de Harvard, media 15 metros de largo, 2.40 metros de altura y pesaba 5 toneladas. La ENIAC contaba con 17.468 tubos de vidrio al vacío similares a los tubos de radio. Fue construida en 1946 en la Universidad de Pensilvania. Finalmente se inició la era digital, con modelos electrónicos basados inicialmente en tubos de vacío y luego en transistores. La EDVAC fue la primera computadora electrónica digital,
su memoria consistía en líneas de mercurio. Dentro de un tubo de vidrio al vacío, donde se podía almacenar ceros y unos. El transistor es el invento que más ha influenciado en la evolución de las computadoras. Este fue concebido en 1948 por 3 científicos en los laboratorios de Bell. Este contiene un material semiconductor que funciona como un interruptor. En 1958 Kilby y Noisea, de la Texas Instrument, inventaron los circuitos integrados, haciendo que las computadoras fuesen cada vez más pequeñas. En Intel, en 1971, Hauff desarrolló un microprocesador de 4 bits que contenía 23.000 transistores que procesaban 108 kHz o 0.06 MIPS. Tenía 46 instrucciones y 4 kilobytes de espacio de almacenamiento. En 1974 Intel presentó una CPU compuesto por el microchip 8080. Este contenía 4.500 transistores y podía almacenar 64 kilobytes de memoria RAM. Tenía un bus de datos de 8 bits. Wozniak y Hobbs, en 1976, empiezan con Apple, revolucionando el mundo de las computadoras al introducir la interfaz gráfica y el ratón. El microprocesador. Intel 8086 se lanzó en 1978 e inició una nueva era en la producción de computadoras personales. A comienzos de la década de los 80 IBM empezó a desarrollar las computadoras personales con PC-2 como sistema operativo, empezando así una nueva era, donde las computadoras estaban al alcance de todos. Las computadoras portátiles, las computadoras Vertebrates, y los modelos no comerciales que son tan pequeños como una moneda de 1 centavo. La constante miniaturización de los componentes de hardware ha logrado la realización de nanocircuitos. 3. Computadora cuántica. Pronto no será posible reducir más los circuitos, debido a que muy pronto la miniaturización será tal que las leyes de la física clásica ya no sean válidas. Entonces entrará en los dominios del mundo subatómico, donde las leyes de la física de la mecánica cuántica tienen validez. El cambio en los componentes fundamentales de las computadoras hace necesario redefinir muchos elementos de la computación actual, la arquitectura, los algoritmos y los componentes de hardware. Es así como nace la computación cuántica y con ella los algoritmos cuánticos. La aplicabilidad de la computación cuántica depende de la posibilidad de desarrollar una computadora cuántica. Un ejemplo del inmenso poder de las computadoras cuánticas es el algoritmo cuántico para determinar si un número es primo. Una computadora actual se tardaría miles y hasta millones de años, dependiendo de cuán grande sea el número a factorizar, en ejecutar tal algoritmo. A diferencia de una computadora cuántica le tomaría tan solo unos cuantos segundos el completar la tarea. La teoría de la computación cuántica está basada en la interacción del mundo atómico. Estas investigaciones todavía están en laboratorio, pero sus resultados son bastante alentadores y con el desarrollo de la primera computadora cuántica de 5 qubits desarrollado por Stephen et al. Stephen 01. Fundamentos de la computación cuántica. La computación cuántica está basada en las propiedades de la interacción subatómica. Una de ellas es la superposición de dos estados simultáneamente, la cual es ampliamente aprovechada en el desarrollo teórico de los algoritmos cuánticos, logrando una capacidad de procesamiento exponencial. La superposición cuántica permite mantener simultáneamente dos estados en un bit cuántico, es decir 0 y 1 a la vez, a diferencia de un bit que solo puede tener un solo estado a la vez. La superposición cuántica logra el paralelismo cuántico. 4. Elementos básicos de la computación cuántica. El elemento básico de la computación cuántica es el bit cuántico o qubit 1. Quantum bit por sus siglas en inglés. Un qubit representa ambos estados simultáneamente, un 0 y un 1, lógico, dos estados ortogonales de una subpartícula atómica, como es representada en la figura 1. El estado de un qubit se puede escribir como describiendo su múltiple estado simultáneo. Un vector de 2 qubits representa simultáneamente los estados 00, 01, 10 y 11. Un vector de 3 qubits representa simultáneamente los estados 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 y 111, y así sucesivamente. Es decir, un vector de n qubits representa a la vez 2 n estados.
Figura 1. Representación de 4 estados diferentes de un qubit. Stephen 01. Cualquier sistema cuántico con 2 estados discretos distintos puede servir como qubit, un spin de electrón que apunta arriba o abajo, o un spin de fotón con polarización horizontal o vertical. En la figura 1 se tiene una representación pictórica de 4 diferentes estados basado en el spin de un núcleo atómico, por lo que puede ser usado como un qubit. Un qubit no puede ser clonado, no puede ser copiado, y no puede ser enviado de un lugar a otro.